Bueno, vamos a hablar de fonastenia. Dijimos que la fonastenia la incluimos dentro de las disfonías funcionales sin alteración del órgano emisor, sin alteración estructural laríngea. También se denomina cansancio vocal, es decir, fonastenia o cansancio vocal. Decimos que es una entidad nosológica producida por una sinergia funcional fonatoria. Es decir, que va a haber una alteración en alguno de los niveles del sistema fonatorio y que se va a manifestar como difonía o cansancio vocal. En general, los niveles afectados es el nivel respiratorio, el nivel resonancial o el nivel auditivo. Pero en este caso, en esta patología, lo que actúa como factor desencadenante en general son los abusos vocales, excesos vocales, el ámbito laboral donde ese paciente haga uso de su voz. Es decir, que el factor principal está relacionado con lo laboral, con el uso profesional de la voz, la manera en que utiliza su voz, si hace o no excesos vocales importantes. Eso en primer lugar. También tenemos lo que es la genética, lo que es una predisposición. Algunas personas tienen mayor predisposición a tener problemas laringios. También influye lo emocional. Y en tercer lugar tenemos los niveles que pueden estar alterados, sobre todo el nivel resonancial o el nivel respiratorio, la vía aérea baja. Para la voz hablada le llamamos fonastenia, para la voz cantada resastenia y para la voz de mando clesastenia. Es decir, esta patología va a aparecer en determinadas personas, no aparece en alguien obviamente que no hace uso de su voz, sino que en personas que utilizan la voz en forma profesional, en su trabajo, como por ejemplo docentes, cantantes, locutores, relacionistas públicos, políticos, predicadores, actores, periodistas, guía de turismo. Es decir, hay una lista larga de personas que utilizan la voz en su trabajo, ¿sí? Para trabajar. También acá podemos agregar que es bastante frecuente personas que trabajan en los call centers donde hablan todo el día y hacen uso también de teléfono, entonces pierden el control audiofonatorio, así que es una patología también frecuente de ver en ese ámbito laboral. Entonces dijimos en cuanto a la etiología, ¿sí? Al origen de la fonastenia, los mecanismos por los cuales se produce esta afección, principalmente tenemos esto, lo que son los agentes ambientales acústicos, es decir, la acústica del ambiente donde la persona va a hacer uso de la voz. Esto hace referencia exclusivamente a lo acústico, porque después están también las condiciones ambientales desfavorables en su trabajo y agentes dependientes del registro vocal. Entonces dijimos que esto es lo más importante, la predisposición genética, ¿sí? Que esa persona puede tener, la habilidad de su aparato fonatorio y también alteración en algunos de estos niveles, en el nivel respiratorio, en el nivel resonancial o también algunos problemas auditivos. Pueden estar actuando estos dos factores, es decir, las alteraciones en algún nivel del sistema resonancial, más lo acústico y los excesos vocales, o simplemente puede ser esto y que no tenga ninguna alteración ni a nivel respiratorio, ni resonancial, ni ningún problema auditivo, que sea exclusivamente un problema a nivel del uso profesional que hace esa persona de la voz. Obviamente eso va a surgir del interrogatorio, de la ficha vocal y de la evaluación y el examen del paciente. Bien, acá tenemos las alteraciones a nivel de los resonadores, ¿sí? Dijimos que los resonadores pueden estar aumentados o disminuidos, ¿sí? La resonancia disminuida, hablamos de hiporrinofonía. Es decir, que en estos casos podemos encontrar pacientes con alteraciones en la estructura de su pirámide nasal o en la fosa nasal. En este caso vemos alteraciones a nivel de la pirámide nasal, del dorso, es una laterorrinea, una nariz totalmente desviada, torcida,
postraumática. Esto trae alteraciones en la estructura, alteraciones a nivel de la válvula vestíbulo-nasal y le va a dar insuficiencia ventilatoria nasal, es decir, obstrucción nasal, por lo tanto va a respirar por la boca. Luxaciones del tabique nasal, ¿sí?, fuera de la línea media, entonces de un lado tiene una convexidad que obstruye una fosa nasal. También podemos ver alteraciones o secuelas de fisuras velopalatinas con nariz leporina, donde vemos las narinas diferentes, asimétricas. Trae esto una alteración a nivel de la punta, igual que esta, con caída de la punta. Todo esto lleva a alteraciones en la válvula vestíbulo-nasal y va a producir obstrucción nasal y con la evidente respiración bucal. Acá vemos una desviación de tabique, esto se desvía ahí, ¿sí? Acá está el cornete inferior, ahí, de este lado tiene hipertrofia del cornete, está aumentado, la mucosa está engrosada, por lo tanto lo negro acá es aire. Este lado está bastante bien y este lado prácticamente toca el tabique, el cornete, se genera obstrucción nasal, ¿sí?, una desviación de tabique. Las cavidades están bien, están con aire. Esto es una desviación del tabique nasal. También podemos tener sinusitis o rinitis. Hablamos de rinitis crónica y sinusitis crónica, si son procesos inflamatorios que por el tiempo de evolución es mayor a 3 meses. Una rinitis aguda no va a producir este tipo de afección o no va a estar dentro de la etiopatogenia de esta afección, sino más bien tienen que ser procesos crónicos. Las rinitis crónicas, que pueden ser alérgicas o no alérgicas. Acá vemos una inflamación del cornete inferior que obstruye la fosa nasal. Acá hay secreción, acá también. Sinusitis, este lado está bien y acá vemos todo ocupado. Es un proceso inflamatorio crónico, con pólipos también en la fosa nasal. Genera molestias a este nivel, facial, dolor facial o en la región frontal o al agacharse. Acá vemos el cornete medio y con esta secreción purulenta que viene de las cavidades anteriores de la cara, que es el seno maxilar, el seno frontal y el etmoides anterior, ¿sí? Entonces, toda esta patología rinosinusal crónica, mayor a 3 meses de evolución, también va a intervenir en la etiopatogenia de la fonastenia. También dijimos los pólipos, ¿sí?, poliposis nasales, como estos acá, ¿sí?, que en general esto que va a dar obstrucción nasal, obliga a la persona a respirar por la boca y después veremos lo que ocurre, obviamente con alteración, ¿sí?, de su coordinación fonorrespiratoria. Acá tenemos secuelas posquirúrgicas, donde hay una perforación del tabique, este es el tabique, acá está el cornete, hay sinequias, adherencias entre el cornete inferior y el tabique. Todo esto lleva a una alteración en la fisiología respiratoria nasal, con turbulencias, con acumulación de secreciones, sangrado, y también obliga entonces a respirar por la boca. También podemos tener hipertrofias adenoideas, como este caso. Si bien es una patología frecuente en los chicos, como vemos acá en esta radiografía, podemos ver adultos con hipertrofia adenoidea, con tejido linfático en la rinofaringe aumentado de tamaño, persistente. En este caso vemos una radiografía que muestra la hipertrofia adenoidea. Esta es la fosa nasal, esta es la cavidad bucal, esto es aire. Entonces, si nosotros vemos, a ver, vamos a cambiar un poquito el puntero, nosotros vemos esto, si yo sigo la pared de la faringe, esto viene acá, hace así, acá tengo el paladar óseo, ahí, esto es el paladar blando, todo esto, ahí, esto sería, todo esto es el paladar blando, este es el paladar óseo, y esta es la adenoide. La luz de la pared posterior de la rinofaringe, si nosotros la seguimos, tendría que venir así, ahí. Es decir, que todo esto que está acá, este tejido, todo esto es tejido adenoideo, que obstruye el paso del aire. Vamos a borrar esto, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí?, esto es la adenoides,
Todo este tejido, el aire por acá encuentra este desfiladero muy finito acá para pasar el aire, obliga a respirar por la boca. Acá tenemos los resonadores aumentados, es decir, lo contrario al otro. Acá vamos a tener o vamos a percibir desde el punto de vista acústico una hiperrinofonía, los resonadores aumentados, el timbre vocal aumentado, que significa que hay un escape de aire en fonación hacia la fosa nasal. Dijimos que es normal en nuestro idioma con la M, la N, la ñ, que son nasales, por lo tanto es normal que exista este escape nasal. Estos son casos extremos de una fisura velopalatina importante. Esta es la rinofaringe, esto es tejido linfático. Esta es una fisura submucosa, a veces vemos la mucosa cerrada, pero el hueso está abierto. Si uno toca acá, el dedo se hunde. Una fisura submucosa también traen disfunciones del velo. En realidad lo que ocurre acá es que el velo es hipofuncionante, entonces no cierra la rinofaringe y tenemos escape de aire en fonación hacia la fosa nasal. No solo de aire en este caso, sino también de líquido y alimentos, ¿no? Son casos extremos. Esta es una fisura, un paciente nuestro con una fisura velopalatina, con una fístula buconasal, la boca, el vestíbulo de la boca comunicado con la fosa nasal. Bueno, acá le hicimos unos colgajos y lo cerramos. Por más que uno lo cierre, esto queda hipofuncionante, porque acá hay una retracción cicatrizal, va a tener mejoría en cuanto a la alimentación y también en la comunicación. Pero después, estos pacientes, lo ideal es que hagan una rehabilitación fonoaudiológica para mejorar el funcionamiento del velo del paladar. También puede ser consecuencia de retracciones cicatrizales posquirúrgicas, con la que veíamos hoy, va a tener, sí, un poquito de retracción cicatrizal, un velo hipofuncionante. Pero también lo podemos ver después de cirugía de amígdala, que hayan quedado retracciones cicatrizales, tironeamientos del velo, o acá secuelas posquirúrgicas también de parálisis velares o de parálisis velares o de fisuras velopalatinas. Entonces vemos que le falta la úvula, acá también. Y acá vemos el velo que está corto, esta es la base de lengua. Estas son imágenes por fibroscopía, mirando desde la fosa nasal. Acá se tendría que ver la úvula, no tengo que ver la epiglotis, ¿sí? Vería el velo. Entonces vemos la epiglotis, por lo tanto este velo no llega a tocar la pared faríngea porque es muy corto. Estos van a producir entonces hipernasalidad. También tenemos que ver, que es muy importante en lo que es la resonancia, todo lo que es el sistema articulatorio, ¿sí? Influye mucho la escasa movilidad de los órganos de la articulación de la palabra. Recuerden, sobre todo, esta zona, la zona palatal anterior, acá tenemos los labios, ¿sí? Las arcadas dentarias, la lengua, es decir que hay personas también que pueden tener alguna alteración resonancial por algún problema articulatorio o por mala articulación de la palabra, donde hablan, supongamos, con la boca prácticamente cerrada. Bueno, dentro de las alteraciones respiratorias que también intervienen en la etiopatogenia, es decir, acá hablamos ya del nivel respiratorio, tenemos la mecánica respiratoria normal y el tipo respiratorio costoclavicular o torácico superior. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la respiración, el tipo y el modo respiratorio y la coordinación fonorrespiratoria. Normalmente en reposo la inspiración es prácticamente igual al tiempo de expiración, pero en la fonación necesitamos una expiración más larga, es decir, el volumen tiene que ser adecuado, el volumen de aire expirado y la velocidad de salida de ese aire expirado también tiene que ser la adecuada, ¿sí? Para poder, obviamente, construir frases. Acá lo que vamos a tener es una incoordinación fonorrespiratoria, donde hay una alteración entre lo que es la fuerza expiratoria, fonatoria y articulatoria. Hay una adecuada administración del control del aire al hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a tener un tiempo de fonación muy corto, va a necesitar aire rápidamente, entonces va a tomar aire por la boca. Como está alterado el volumen de aire expirado, entonces
tiene que hacer pausas o aspirar, ¿sí?, por la boca con un tiempo de fonatorio, de fonación muy corto. Acá tenemos los tipos respiratorios que ya hablamos, el patológico, el torácico superior o clavicular, donde la persona, cuando nosotros les decimos que inspire profundo, vemos que va a levantar los hombros, va a tener una mala postura, va a elevar los hombros. Vamos a ver también características de una persona que es respiradora bucal, y los otros dos que son los habituales, el abdominal o el costo abdominal, con descenso del diafragma, también, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en estos casos o en estos pacientes, obviamente la fonoaudióloga tiene que evaluar, ¿sí?, qué tipo respiratorio tiene el paciente, y seguramente va a tener que trabajar todo lo que es la parte diafragmática y mejorar, ¿sí?, su capacidad pulmonar y el tipo respiratorio, ¿sí?, que a veces hay que cambiarlo. Dentro de las alteraciones respiratorias también tenemos la enfermedad respiratoria crónica, donde entra en el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, EBOC, el asma, el síndrome de apneas, hipopneas obstructivas del sueño, la fibrosis pulmonar y enfermedades restrictivas, que limitan obviamente la distensión del tórax, la movilidad del tórax, y no solo la ventilación pulmonar y obviamente el flujo expiratorio. Sobre todo acá tenemos las bronquitis crónicas, ¿sí?, bronquiectasias. Síndrome de apnea obstructiva del sueño es una patología frecuente, es decir, es habitual de ver pacientes que roncan y que a su vez tienen apneas. Una cosa es que ronquen nada más, y otra cosa es que eso se agregue en apnea, que es una obstrucción de la vía aérea durante el sueño, y también va a producir alteraciones respiratorias y cardiovasculares. Las alteraciones auditivas, hablábamos de hipoacusias perceptivas bilaterales, o pueden ser mixtas también con un componente perceptivo importante, severas o profundas, donde el paciente pierde el control audiofonatorio, ¿sí? Acá vemos una hipoacusia perceptiva bilateral, con una logoaudiometría, no llega al 100%, pero tiene reclutamiento, pareciera ser una hipoacusia perceptiva cortipática. Entonces eleva la intensidad de la voz, el volumen, y eso lleva a un esfuerzo extra que tiene que hacer el aparato emisor, su laringe. Bien, y si ya hablamos de lo que es la acústica ambiental, ¿sí? Por un lado, la acústica ambiental, donde decimos que hay una inadecuación entre la intensidad vocal y la capacidad cúbica donde se hace uso de la voz. Es decir, un ambiente que la persona haga uso de la voz en un ambiente muy amplio, que no llegue perfectamente al auditorio, entonces tenga que realizar esfuerzos vocales extras, o que tenga la sala una predominancia de refracción sobre la reverberación. Es decir, cuando uno hace uso de la voz, acá vamos a mostrar el auditorio, vamos a tener sonido que llega en forma directa y sonido que llega reflejado. Cuando el sonido se refleja sobre algo plano de frente a nosotros y vuelve en la misma dirección, hacia nosotros, eso es lo que se conoce como eco. Pero podemos tener reflexiones que siguen la dirección del sonido emitido, y eso propaga. Podemos tener el tiempo de reverberación, es el tiempo que tarda el sonido en llegar desde su emisión hasta que lo percibe el auditorio, por decir así. Ese tiempo de reverberación puede estar aumentado o acortado, es decir, puede haber alteraciones en la sala o en el aula o en el salón donde hacemos uso de la voz, que como por ejemplo que absorba demasiado el sonido, entonces no tiene buena llegada, por lo tanto vamos a tener que hacer esfuerzos vocales importantes como para poder extender o para que no se escuchen perfectamente. Algunos mecanismos se pueden utilizar, como es el mecanismo de impedancia proyectada, como para tener mejor llegada con el sonido, que es sobre todo utilizar la zona resonancial anterior, la zona palatal,
o palatal anterior o nasal, agudizar, eso va a agudizar el sonido, por lo tanto va a tener un poco más de llegada, mayor propagación. Lo otro que puede ocurrir es que utilicemos un registro vocal inadecuado. Es decir, que utilicemos un registro vocal que no se corresponde ni con el sexo ni con la edad, o utilicemos un registro vocal muy agudo o muy grave. Esto también hay que analizarlo. Las condiciones ambientales desfavorables, es decir, por un lado tenemos lo que hablábamos anteriormente desde la acústica del ambiente, que va a influir mucho también. Pero también tenemos las condiciones ambientales desfavorables. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ambientes con aire acondicionado o calefacción de manera excesiva, donde haya polvo, tiza, humedad o poca ventilación, o esto que a veces ocurre, que sea un ambiente laboral ruidoso, que supongamos, si es un docente, el aula da al exterior, a la calle, y hay tránsito, entonces eso genera un ruido exterior, por lo tanto el docente va a tener que hacer un esfuerzo vocal extra. Lo mismo si sus alumnos, depende de las características que tengan, las edades, el grupo, si son numerosos, o si hacen ruido, si hay alboroto, es decir, o si tiene que usar la voz de mando. A veces el docente tiene que estar llamando la atención, usar la voz de mando, y eso también les va a traer problemas a nivel de su laringe. Si trabaja con personas con problemas auditivos, porque sobre todo con hipoacusias perceptivas, personas que tengan hipoacusias perceptivas importantes, va a tener que elevar el volumen de la voz, como consecuencia eso va a traer también problemas a nivel laringio. Si da clases al aire libre, como bien puede ser profesores de educación física, o si los salones, lo que decíamos hoy, están expuestos al ruido exterior. Con respecto a la clínica y la evaluación, ¿cuál es el síntoma dominante? Obviamente la difonía. Después vamos a ver que hay síntomas agregados, pero la difonía es el síntoma principal en la fonastenia. Tiene ciertas características, la podemos definir de diversas maneras, como ya vimos en la parte de semiología fonatoria. Desde el punto de vista acústico, como lo escucho, lo puedo escuchar parética, es decir, ¿qué quiere decir? Con escape de aire en fonación. También en algunos casos se puede escuchar una voz ronca, tensionada, pero en sí lo que hay es una falta de cierre adecuado a nivel glótico, es decir, una falta de contacto, un buen contacto entre las cuerdas, y eso va a tener escape de aire en fonación. Ahora, esta difonía lo que tiene que es fluctuante, ¿sí? Esta es una característica, porque se hace más notoria, más marcada hacia el final de la jornada laboral. Supongamos, en el caso, volviendo al ejemplo de un docente, llega el viernes con prácticamente una difonía muy marcada, muy importante, con un cuadro de tensión a nivel del cuello y la laringe. Como los fines de semana descansa, no hace uso de la voz, el lunes está mejor, es decir que no está tan difónico. Cuando finaliza la semana, ahí se hace más notoria esta difonía. Por lo tanto, es fluctuante, quiere decir que tiene periodos de recuperación. Disminuye la difonía con los periodos de descanso vocal. Esto es importante, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una lesión en la laringe, en la cuerda vocal bien estructural, ¿no? Puede ser un nódulo, un pólipo, ¿sí? O un tumor. Una vez que se instaló la difonía, no va a variar, al contrario, va a tender a empeorar, pero no va a alternar con periodos de mejoría clínica, hasta que uno no actúe sobre la lesión, se saca el nódulo, se saca el pólipo. En este caso, hay periodos de mejoría donde está bastante bien, por eso decimos que es fluctuante. Va a tener pérdida de intensidad y de tonos agudos, fundamentalmente. Va a haber síntomas asociados, ¿sí? A esa difonía, entonces, le vamos a agregar otros síntomas. Estos síntomas asociados, en general, dependen del nivel del sistema fonatorio que esté alterado, que pueda o no estar alterado. Y vamos a ver también síntomas asociados al esfuerzo vocal
que realiza la persona para poder utilizar la voz. Entonces vamos a ver, por ejemplo, respiración bucal, carraspeo, ¿sí? Sensación de cuerpo extraño faríngeo, sequedad bucal, tos. Todo esto es por la respiración bucal. Acá vemos, por ejemplo, un paciente respirador bucal, ¿sí? El labio superior, esto es corto, la distancia desde la columela al bermellón del labio es muy corto, está la boca abierta, tiene retracción mandibular, una retrognatia, un aumento de tamaño del labio inferior, acá también una retrognatia. También estos pacientes van a tener alteraciones a nivel del paladar óseo, alteraciones en la mordida, como este caso, que lateraliza, puede haber diastemas o puede haber una mordida abierta, donde también esto lleva a alteraciones articulatorias, alteraciones en la articulación de la palabra, puede haber escape de aire, ceseo, es decir, esto también hay que evaluar, no solo la parte respiratoria, sino la parte articulatoria de la palabra. Y el carraspeo es por secreción que drena hacia la región posterior, por la rinofaringe, hacia la laringe, entonces obliga a carraspear porque tiene sensación de cuerpo extraño, de algo pegado, y de respirar por la boca, sequedad bucal y tos. Acá vemos, entonces hay secreción en la fosa nasal, puede salir hacia adelante, esto es rinorrea anterior, o puede ir hacia atrás, que se llama rinorrea posterior, o como le llaman algunos, goteo postnasal. Esto viene así, la secreción va hacia la laringe, ¿sí? Acá está la falsa cuerda vocal, la verdadera, y eso negrito que se ve ahí es el ventrículo de Morgagni. Recuerden que este es un corte sagital. Entonces, esto al ir acá obliga a carraspear o le da tos, irrita. Pueden tener acúfenos también si hay factores auditivos asociados, o esta secreción irrita el rodete tubárico, que está acá, genera disfunciones tubáricas, mala ventilación de oído medio, hipoacusia, acúfenos de tono grave, autofonía, puede haber síntomas entonces otológicos asociados, obviamente al cuadro rinosinusal. Dolores faciales, algia facial, dijimos en el caso de la sinusitis, maxilares en estos puntos, en el área paranasal, en el área frontal, en las órbitas o en la pirámide nasal, y que se exacerba cuando la persona se inclina o se agacha o inclina la cabeza. Cefaleas, las cefaleas también pueden ser, en el caso de la sinusitis frontal, en esta zona, pero tiene que ver más con el cuadro tensional y el esfuerzo que hace la persona para poder comunicarse adecuadamente. Entonces hay contracturas a nivel de la región frontal, del músculo frontal, en el área de la articulación de la mandíbula, en el área del músculo temporal. Recuerden que el músculo temporal es un músculo masticador y a veces también se contractura, obviamente, y genera estas cefaleas parietales o temporoparietales. Toda la zona de la nuca, la zona retroauricular, en las inserciones, si uno toca ahí donde se insertan los músculos, genera dolor, y el cuello, el trapecio. Esto tiene que ver con adoptar malas posturas y el esfuerzo vocal, ¿sí?, que hace el paciente. Y también tenemos obviamente la obstrucción nasal, que algo ya dijimos, por la rinitis o la rinosinusitis crónica. Esto es lo que hablábamos recién. Otros síntomas asociados, la cervicalgia, dolores en el cuello. Pueden tener mareos cuando hay contracturas, dolores cervicales. Esto puede generar mareos, no un cuadro vertiginoso, pero sí una sensación de inestabilidad o mareos que se exacerban con el movimiento de la cabeza hacia un lado, hacia el otro, o al agacharse, al mover el cuello. Hay zonas también, toda esta zona que genera dolor, el cuello, la zona acá del dorso, a nivel del músculo trapecio, y esto también es importante, la zona anterior del cuello, los esternocleidomastoideos, la zona supraclavicular, y a veces acá también la zona del pectoral mayor y del cutáneo del cuello. Otro signo que vemos es la ingurgitación venosa. Al hacer esfuerzo vocal importante, disminuye el retorno venoso y entonces se marca esto, la vena, se va a marcar la vena yugular externa.
Obviamente la evaluación incluimos siempre la ficha de riesgo vocal, donde acá la fonoaudióloga, bueno, esto ya lo vimos en semiología, va a otorgar un puntaje de acuerdo a los diversos ítems. Dijimos, esto es muy importante, los hábitos vocales, ¿sí? Ven si habla fuerte, si es muy conversador, si hace aspiraciones ruidosas, si habla rápido con pocas pausas, si habla mucho por teléfono, al aire libre, grita con frecuencia, imita voces. Entonces, a toda esta evaluación de los hábitos vocales le otorgamos un puntaje. Esto es importante, el estado emocional, también vamos a otorgar un puntaje, y lo otro es las condiciones biológicas desfavorables, que tiene que ver un poco con el nivel resonancial, con el nivel respiratorio o el nivel auditivo que puede estar alterado. Las condiciones ambientales desfavorables y los hábitos de vida. A veces, como les decía, en la fonastenia, tanto el nivel respiratorio como el nivel resonancial están bien, no hay determinada patología o no hay una patología importante que pueda influir, sino que el problema está en esto, vamos a volver para atrás, en los hábitos vocales, el estado emocional, hábitos de vida y condiciones ambientales desfavorables. De manera que ustedes cuando hacen la ficha les da puntaje alto y después se van a fijar cuáles de los ítems es lo que tiene mayor puntaje para ver si se puede corregir. En algunos casos algo se puede cambiar, pero en otras veces no. Si es un docente, supongamos, que trabaja a la mañana y, bueno, puede ser por razones económicas que toma más horas, trabaja a la tarde, entonces aumenta su horario de trabajo, eso lo lleva a una mayor exposición, mayor esfuerzo de su aparato fonador, y a veces eso puede ser desencadenante. Entonces, a veces, es decir, ¿cómo hacemos? Uno no puede a veces decir, bueno, no, deja ese trabajo, ¿sí? Entonces van a ver que hay factores que se pueden cambiar, otros no. Entonces, resumiendo, podemos tener un paciente o una persona que hace uso profesional de la voz, que estaba perfectamente bien, si bien puede ser que estaba en tratamiento o tiene una rinitis crónica o una sinusitis y trabajaba a la mañana nada más, no tenía problema. Donde hay algún factor desencadenante, como bien puede ser el aumento de su horario laboral, una exigencia mayor de su laringe, entonces esos factores desfavorables empiezan a actuar sobre la laringe. ¿Qué métodos tenemos para la evaluación de estos pacientes? El examen otorrinolaringológico, donde vamos a ver las fauces, vamos a ver las arcadas dentarias, la lengua, las fosas nasales fundamentalmente. En algunos casos se requiere el uso de imágenes, radiografías, tomografías o resonancia. La videofibroscopía laringea, la laringoestroboscopía, el análisis objetivo de la voz y lo que les decía recién, imágenes, como para ver lo que es la cavidades paranasales y las fosas nasales. Acá vemos, por ejemplo, dentro del examen otorrinolaringológico básico que hacemos habitualmente, está la laringoscopía indirecta. En algunos pacientes se puede ver, en otros no. Esto ya lo vimos en semiología, donde vemos la imagen invertida en el espejo, la epiglotis, las cuerdas vocales, los aritenoides. Es una visión global de la laringe. Para ver en forma más detallada, tenemos la videofibroscopía o fibroscopía laringea, donde vamos a ver con detalle la estructura y las cuerdas vocales. En algunos casos necesitamos de la estroboscopía, porque con la fonastenia vamos a ver que hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que puede ser un surco cordal, que es una enfermedad congénita que está presente en el nacimiento y que es hereditaria, genética, transmisión por genes, y que no se ve a veces con la fibroscopía, con la videofibroscopía, y se ve con la estroboscopía. O pueden ser pequeños quistes epiteliales o pequeños focos de hiperkeratosis, engrosamientos del epitelio que no se ven por la fibroscopía y que aparecen en la estroboscopía. Es decir que es adecuado, además de la fibroscopía, realizar una laringoestroboscopía. Y después tenemos también, contamos con el análisis,
¿sí? Objetivo de la voz. La fonoaudióloga que cuenta con este equipamiento obviamente lo va a utilizar, donde vamos a obtener el F0, que es la frecuencia fundamental, y todos los diversos formantes. Es decir, esa frecuencia que sale desde la laringe, de las cuerdas vocales, se va reforzando, con sus armónicos se van reforzando, sobre todo a nivel de todo lo que es el tracto vocal. Entonces, ¿qué vamos a ver en la videofibroscopía? Lo que vamos a ver en la videofibroscopía es una falta de cierre glótico. Esto es una fibroscopía normal donde contacta perfectamente una cuerda vocal con la otra, queda penita, sé que es normal, hay un buen contacto. Y acá ya tenemos diversos tipos de alteración. Podemos tener un cierre con un hiato o hiatus. Hiato o hiatus significa espacio, no, nada más que eso, es decir, no es un diagnóstico. A veces dicen, no, tiene un hiatus. No es un diagnóstico, es como que yo les diga tiene fiebre, es decir, tengo que ver cuál es el origen, en este caso del hiatus, de esta falta de cierre cordal. El hiatus lo que está expresando es que hay una hipotonía cordal, una hipotonía de las cuerdas vocales, el músculo no tiene un tono adecuado como para cerrar perfectamente. En algunos casos, que de eso vamos a hablar más adelante, sobre todo de los síndromes de hiperfunción laringea, puede haber una hiperfunción, ¿sí?, del crico aritenoideo posterior, que no deja que cierre perfectamente la cuerda vocal, un síndrome de tensión laringea, que puede ser, pero lo habitual es tener esta hipotonía cordal bilateral, falta de cierre, el tono muscular está disminuido, y queda este espacio que se llama hiatus. Acá tenemos un hiatus en forma triangular posterior, triangular medio posterior es un poquito más amplio, o puede ser que contacten en esta zona o en la zona anterior o medial y deja dos espacios, uno delante, uno por detrás, es decir, un hiatus tipo fusiforme anterior o en reloj de arena, así, o un hiatus longitudinal o fusiforme se llama también. Esto, de acuerdo, obviamente, esto es más grave que esto o que esto, acá hay menor contacto todavía, o una forma irregular. Cuando es irregular, en general uno sospecha que puede haber algo en la mucosa, en el epitelio de la laringe. Recuerden que la fonastenia, con el tiempo, si esto se prolonga en el tiempo, va a llevar a alteraciones estructurales, como bien pudieran ser los nódulos de cuerda vocal. Bueno, acá vamos a ver un video de una fibroscopía laringea. Ahí escuchan. Bien. Ven la falta de cierre. Y esto es la cuerda vocal derecha, a la izquierda, y queda este espacio, no hay un buen contacto. Esta es la falsa cuerda vocal. Ven la falta de cierre, lo puse de nuevo para que se vea mejor. Falta de cierre ahí, queda un hiatus. Eso es un hiatus longitudinal. Ahí. Así que usted tranquilo, que ya está todo bien. Bien, entonces en esa fibroscopía veíamos un hiatus fonatorio longitudinal, una falta de cierre glótico con las cuerdas vocales hipotónicas, es decir, el hiatus lo que me muestra es que hay una hipotonía cordal. Tanto hipotonía cordal como hiatus no es diagnóstico, necesito poner un nombre, es decir, en este caso, ¿sí?, hablábamos de una fonastenia. Bien, después tenemos la laringoestroboscopía, que les decía, muy importante para diagnosticar un surco cordal, pequeñas lesiones epiteliales o subepiteliales, como bien puede ser un quiste epitelial, o pequeñas formaciones de hiperkeratosis, engrosamientos pequeños del epitelio de la cuerda vocal. Es importante. Entonces, a veces no lo hacemos de entrada, sino que el paciente con diagnóstico de fonastenia inicia su rehabilitación, obviamente, y el tratamiento es exclusivo de fonoaudiológico, de rehabilitación,
más tratar el nivel, obviamente, que está alterado. Donde hay una sinusitis, una rinitis, también tiene que hacer tratamiento, o asma, o EPOC. Pero si vemos que no hay una mejoría, bueno, en algún caso al mes, por ejemplo, se puede hacer una laringoestroboscopía, pero si uno dispone de este equipamiento, lo ideal es hacerlo como para ya tener completo toda la evaluación de estos pacientes. Vamos a ver, obviamente, el cierre glótico incompleto, que esto también lo vemos por fibroscopía, pero lo que vemos por estroboscopía es la ausencia o disminución de onda mucosa, que esto no lo vemos en la fibroscopía, ¿sí? Vemos cómo es el componente ondulatorio del ciclo vibratorio cordal. Y vemos la simetría alterada, podemos ver que una cuerda vibra diferente, hay un desfasaje en la vibración de una cuerda con respecto a la otra. Hacemos un análisis perfecto de lo que ocurre en el momento de la vibración o del contacto cordal. También tenemos el análisis objetivo de la voz, que hablábamos recién. Vamos a ver una alteración del F0, alteraciones en la frecuencia y en la intensidad, obviamente. Va a haber ruido en el espectrograma y la línea de armónicos va a estar mal delimitada. Esto es para recordar, de a poquito vamos a ir viendo algunas cosas de análisis objetivo de la voz. El F0 es el tono, el número de veces en que en un segundo se cierran y se abren las cuerdas vocales, ¿sí? Para producir sonido. Número de veces que en un segundo se cierran y se abren las cuerdas vocales para producir sonido. Los armónicos son amplificaciones que el sonido sufre al pasar por las cavidades de resonancia. Es decir, estos armónicos que se van a ir agregando a la frecuencia fundamental, los que nos va a dar el timbre vocal, ¿sí? El F0 más todos los armónicos que se agregan nos va a dar el timbre vocal. De esto vamos a hablar también un poco en otro video, de lo que es la impedancia proyectada, cómo uno con modificaciones del tracto vocal puede producir variaciones a nivel del timbre. Con respecto al tratamiento, por un lado, tratar los aspectos orgánicos, es decir, la alteración resonancial en más o en menos, una rinitis, una sinusitis, una fisura, alteraciones una rinitis crónica, ¿sí? Bien, y eliminar los factores no biológicos. Esto, ¿se acuerdan que teníamos en la ficha de riesgo vocal? Factores no biológicos que tienen que ver mucho con el ámbito laboral y con los excesos vocales o los hábitos vocales que tiene el paciente. Y, por otro lado, restaurar el tono muscular laríngeo adecuado y adquirir la técnica vocal apropiada. Con respecto al tratamiento, en esta materia no vamos a entrar en detalle en sí el tratamiento, es decir, es un panorama general del tratamiento, debido a que ustedes lo van a ver en otra materia, ya van a ver todo lo que es técnica en rehabilitación de las diversas patologías o cómo tienen que actuar desde el punto de vista terapéutico en cada patología. Sí, por lo menos lo que tienen que saber es que en general estos pacientes el tratamiento es rehabilitación fonoaudiológica y van a tener que trabajar de la parte respiratoria, es muy probable, el manejo de la capacidad pulmonar, el trabajar el diafragma, la parte de relajación del cuello, la postura, la articulación y obviamente el tono laríngeo, el tono de las cuerdas vocales. Bueno, puse esta imagen, que es una imagen de una cirugía laríngea, una microcirugía de laringe asistida con endoscopio. Entonces acá vemos las cuerdas, para que vean cómo se ve en el quirófano. Si tenemos una pantalla y vemos la cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda, que con una lesión. Este es el tubo del anestesista. Nosotros trabajamos con el laringoscopio por encima del tubo del anestesista. Bueno, muchas gracias.